Sí, tiene que ver un tema reputacional, pero yo antes que la reputación me fui al tema de la productividad, ¿no? Claro. Y entonces para mí el indicador más importante fue el tema de la rotación. Uno de los ejecutivos de la organización, cerca de cerrando el 2020, tiene un burnout. Tienes dos opciones: o se recupera muy rápido o definitivamente vas a tener que buscar a alguien más. Productivamente, y para este negocio no va a ser factible el que yo diga, sí, salgo a buscar a otro ejecutivo de ese nivel, ¿no? Imagínate lo que pierdes por no haberlo cuidado de manera previa. Que la salud mental es esto que te hace capaz de afrontar las situaciones de la vida, ¿no? Con aceptación y con perspectiva y con mente flexible y tomar buenas decisiones. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Hoy estoy muy contenta por presentarte esta conversación con Edith González Villarreal, directora de Talento, Cultura y Marca en Banco Base, y con Alejandra Villarreal Morales, líder de salud mental en Base. Esta conversación es muy especial para mí porque Banco Base es una de las pocas empresas que ha logrado tangibilizar cómo la salud mental impacta directamente en los resultados de negocio. Y eso me emociona mucho porque es justo lo que yo promuevo, demostrar que cuidar a las personas es cuidar también al negocio y que construir una cultura de bienestar no es algo extra o algo bonito, sino que es una estrategia que genera crecimiento. Así que espero que esta conversación la disfrutes tanto como yo disfruté grabarla para ti. Ale y Edith, muchas gracias por aceptar la invitación a este episodio que para mí es muy importante porque vamos a hablar de temas que me apasionan muchísimo. Muchísimas gracias por la invitación, Silvia. Oigan, y como ya es de costumbre, siempre me gusta arrancar con un pequeño rompehielos de cartas para ver cómo andamos, así que me gustaría que cada una eligiera un color de una tarjeta y yo les voy a hacer una pregunta. Muy bien, vamos a ver, para Edith, ¿en qué momento sentiste que realmente habías logrado algo en grande? Híjole, a ver, creo que si te lo divido en lo personal, te voy a dividir primero en lo personal y luego en lo profesional. En lo personal es diciembre del 2015. En diciembre del 2015 nace mi segundo hijo. Y entonces verme un 31 de diciembre con mi esposo, con mi hija y con mi segundo hijo fue, wow, esta es mi familia. Ay, qué bonito. Entonces sí, o sea, tengo esa foto y para mí es como algo que me recuerda en donde soy verdaderamente importante. Me encanta esa respuesta. Sí, y en lo profesional creo que cada vez el programa de Together, que a rato seguramente platicaremos, fue algo que no nació directamente de mí. Me acuerdo perfecto cuando una muy buena amiga me toca la puerta de la oficina y me dice, oye Edith, tenemos que hacer algo, la equidad en esta organización no está funcionando, quiero contar contigo, y fue, sí, hagámoslo. Cuando logramos la graduación de esa primera generación, también dije, wow, esto sí es algo en grande. Entonces, hay cosas que cuando llenan con tu propósito, no tiene que ver con el logro como tal, sino cuando más conectan con tu propósito y más profundo lo hacen, es cuando realmente para mí son importantes. Wow, excelente, gracias. Ahora te toca, Ale, ¿cómo gestionas la culpa cuando sientes que no tienes todo el tiempo suficiente para hacer las cosas? Híjole, fue adrede, ¿verdad? No, así venía. Tú la escogiste. ¿Cómo gestiono la culpa? Fíjate que intencionalmente y después de muchísimo trabajo personal es empezar a reconocer las cosas que sí estoy haciendo, ¿sí? Entonces caminar un poquito atrás y luego ver, mira, estoy haciendo esto, todo esto sí se ha logrado. Entonces más que soltar la culpa pues ahí sigue al ladito, pero se debilita, más me llena la satisfacción y eso como que me fortalece. Como Entonces, de ver lo que sí. Mira, sí, y gratitud, como siempre lo digo aquí en cualquier foro, ¿no? La gratitud para mí es como ese foco que me hace voltear a ver lo que sí estamos logrando, lo que sí se está haciendo, y bueno, y es como que me da la gasolina para todo esto que está pendiente y que hay que seguir haciendo, ¿no? Porque si no, si me dejo llenar de culpa, me paralizo. Buenísimo. Sí. Me lo dejas también a mí de recordatorio. Sí, y misma cosa, ahorita que decía Edith, personal y laboral, y misma cosa en casa, o sea, qué cosas sí hice y pedir ayuda, ¿verdad? Muchas veces sí somos medio controles y queremos como abarcar todo y luego no lo logramos, evidentemente, y sentimos culpa. Entonces es pedir ayuda, pero es aprendido, te digo, a base de mucho trabajo personal y de recordártelo todos los días. O sea, puedes pedir ayuda y no puedes hacer todo al mismo tiempo.
Total, excelente recordatorio. Oigan, y las quise invitar porque Base y ustedes en lo que han hecho son referentes en el tema de liderazgo, bienestar, en diferentes conversaciones también han salido, o sea, como un ejemplo. Y ahora que he podido ver más de cerca cómo es el trabajo en Base y conocer a más personas ahí, pues también me surgieron dudas sobre cómo han llegado a esto, cómo fue que tomaron el primer paso, ahorita que mencionabas el programa de Together, o sea, cómo dan esos pasos. Y creo que es importante, y quise hacer este episodio así porque precisamente queremos saber qué fue a lo mejor alguna decisión o algún momento, un reto, qué fue eso que detonó que hicieran cambios, ¿no? Porque a veces podemos estar en culturas muy tóxicas o en lugares que a lo mejor no se fomentan buenas prácticas y no nos damos cuenta, o incluso los mismos líderes no se dan cuenta o piensan que no pueden hacer nada. Entonces, yo traigo aquí unos datos que me parecieron muy relevantes para esta conversación, y es que según McKinsey, el 76% de los empleados tienen síntomas relacionados a la salud mental como ansiedad, depresión, agotamiento. Esto es del 2023. Y una que también es relevante porque es de la más cercana que encontré es 1 de cada 3 colaboradores en México se siente emocionalmente agotado por su trabajo. Y me gustaría entender un poquito cuál fue el momento en el que ustedes deciden pues empezar a ver el tema del liderazgo y el tema del burnout, el tema del estrés, salud mental en general. ¿Cómo surgió? Viene de una historia como más atrás y creo que la vamos a ir construyendo y quiero llegar al punto de intersección donde se suma Ale ya con el liderazgo del tema de salud mental, porque de inicio eran como esfuerzos aislados y ahí te va un poco. Sabíamos y con la data que como bien acabas de mencionar tenemos acceso a un montonal de información, un montonal de papers y nos dábamos cuenta que ya el liderazgo había mucho el tema, hay que desarrollar las habilidades soft. ¿Y qué es eso de las habilidades soft? ¿De qué trata? Y entonces empezábamos a ver que en las organizaciones y en ciertos puestos de liderazgo había como roces entre las personas, ¿no? Y de repente personas que veías un poco más agitadas en alguna conversación, y me refiero al que dicen y cómo lo dicen y demás. Entonces, en esa búsqueda encontramos el tema de Busca en tu Interior, que es un programa de mindfulness que implementaron en Google hace muchísimos años. Y entonces ahí decíamos, oye, si este programa hace sentido para ingenieros, para científicos en Google, ¿por qué no puede hacer sentido con nosotros? Y entonces empezamos a probarlo con ciertos ejecutivos y entonces eran sesiones personalizadas. Oye, check, funcionó. Bueno, vámonos a la segunda derivada. ¿Qué tal que empezamos a hacer talleres con todos los líderes? Eso te estoy hablando por ahí del 2018. Y entonces tenías seguidores, como el tema de la adaptación de las tecnologías, tienes como que a los primeros seguidores. Y luego tienes unos que son tus detractores, y entonces a medida que fuimos consiguiendo seguidores, se convirtió en una práctica que cuando estábamos todos de manera presencial, porque esto fue previo a la pandemia, arrancábamos las juntas directivas, que eran niveles de subdirector hasta el director general, con una meditación. Y entonces lo que hacías es que todas las personas estuvieran en ese momento ahí y ahora sin toda la problemática alrededor. En 2019 para nosotros llega Fred Kaufman con el tema de liderazgo consciente y otra vez como que otro aha momento, porque te conectas con que lo que estabas haciendo era lo correcto, porque no se hablaba del yin y del yang, como que de la parte hard y de la parte soft, pero de la parte femenina, pero de la parte masculina, de todas las personas como entidad, ¿no? Y después se nos viene la pandemia. Y entonces creo que la pandemia fue el momento exacto en decir esto es realmente importante y no deben de ser esfuerzos aislados. Empezamos a buscar espacios en los cuales tuviéramos reuniones con las personas, con las diferentes áreas, para saber que las personas estaban bien. Y empezamos a incentivar a que los líderes pudieran tener estas conversaciones con sus equipos desde casa y pedirles encarecidamente que encendieran la cámara, no porque nos preocupara que no estuvieran haciendo su trabajo, porque nos preocupara cómo le estaban pasando, ¿no? Y de repente que te hablara un líder y te dijera, oye, necesito que me ayudes porque tengo un par de personas en mi equipo que te juro que no tienen ni ganas de bañarse en todos los días, que están pasándola muy mal porque están solos. Entonces estábamos preocupados por las mamás que trabajaban y que tenían que acompañarnos, por los que eran cuidadores de adultos mayores, pero como que nos habíamos olvidado de los que estaban solos pasándola porque eran como jóvenes independientes que estaban solos en sus casas. Entonces en el ir y venir en esto, uno de los ejecutivos de la organización, cerca de cerrando el 2020, tiene un burnout. Y entonces ahí nos dimos cuenta que esto se importaba porque no sabíamos
qué era, cómo se comía, cómo funcionaba. Entonces, cuando me enfrento a esta situación, yo hablo con uno de los consejeros y le digo, oye, pasó esto, y su respuesta me encantó. Tienes dos opciones: o se recupera muy rápido porque pues fue algo leve, digamos, no tan complejo, o en definitivamente vas a tener que buscar a alguien más. Wow. Entonces ahí imagínate, me fui para atrás, ¿no? Y entonces a partir de ese momento se volvió más intencional esto de decir, oye, yo no tengo productivamente, y para este negocio no va a ser factible el que yo diga, sí, salgo a buscar a otro ejecutivo de ese nivel, ¿no? Imagínate lo que pierdes por no haberlo cuidado de manera previa. Y entonces en el ir y caminar, de repente encuentro, y al rato vamos a platicar de ellas, a Alfonsina y a Regina, y me encanta el proyecto y la iniciativa que traen a ponerme en la mesa, porque me lo hacen como con proceso, a diferencia de esfuerzos aislados. Y luego en el programa Together llega Ale y dice, oye, yo quiero hacer este tema de trabajar con la salud mental. Le dije, perfecto, o sea, llegó la encrucijada de, tengo una necesidad, pero tengo una persona que genuinamente cree en esto. Entonces, creo que para las organizaciones o las personas de otras organizaciones que nos vayan a escuchar, lo más importante es encontrar a esa persona que vibra con estos temas, porque en todo mi equipo de talento no había encontrado a alguien que vibrara tanto con esos temas, y requieres a alguien que vibre con esos temas para que los haga realidad. Claro. Y entonces, pues ahí empezó nuestra historia de trabajar juntos, y que Ale se convirtió en la líder de la salud mental en base. Me encanta, y me quiero regresar un poquito para atrás, porque creo que muchas personas que escuchan el podcast me han dicho como, a lo mejor todavía, yo sé que ustedes, y como las conozco un poco más, sé que son personas súper sensibles, que buscan el cuidado de la gente, pero para aquellas personas que dicen, a ver, ¿cómo esto me impacta a mí como tu directora de recursos humanos? ¿Cómo yo lo vendo hacia el negocio? ¿Cómo me está afectando hacia el negocio? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo les afecta? Con la rotación. A veces pensamos que solamente es el ausentismo, y porque lo tenemos, digo, a mí me toca trabajar en corporativo, ¿verdad? Hay personas que después que tienen una planta de producción, el ausentismo es una merma considerable dentro de tu día a día, dentro de tu rentabilidad, ¿no? Para nosotros es el tema de estar educando y educando nuevamente a un determinado perfil, ¿no? Y entonces, como teníamos la necesidad de contratar de manera masiva un nuevo equipo de tecnología, porque veníamos de ser servicios financieros, pero ahora teníamos que darle la vuelta y ser tecnólogos, nos dábamos cuenta que ahora era un perfil nuevo que teníamos que atraer de diferentes maneras, pero que teníamos que acompañar, porque naturalmente no son personas que te digan lo que sienten. A diferencia que yo venía acostumbrada a trabajar con gente como muy extrovertida, vendedores, que te dicen lo que sienten, ¿no? Ajá. Y te dicen lo que les molesta y te dice tal. Entonces, en esa conexión vimos que las personas entraban, pero me duraban poco tiempo. Y entonces empecé a ver como que el indicador en ciertas áreas, la rotación subía. Y entonces una de las cosas que empezamos a ver es que la rotación, por ejemplo, en un área de tecnología, previo a atender estos temas a través del proceso y de la plataforma que utilizamos nosotros, y posterior, pues son como 8 puntos porcentuales anuales acumulados. Es decir, bajamos de 18% a 10% en los últimos 2 años. Entonces, los últimos 2 años está medido. Entonces, ¿y cómo lo quieres medir y cómo le quieres decir esto al negocio? Y tiene que ver con el tema de la rotación y con el tema de permitir que no tengas que reemplazar de manera contingente porque quemaste a alguien en la organización. Entonces, además, como el tema de reputación, ¿no? Porque claro, imagínate, o sea, es bien, la verdad es que uno piensa que nadie se entera de eso, ¿verdad? Pero todos conocemos esas historias de terror en otras marcas y en otras organizaciones, y sabes qué organizaciones están como estigmatizadas por quebrar a las personas, ¿no? Entonces, pues sí, tiene que ver un tema reputacional, pero yo antes que la reputación me fui al tema de la productividad, ¿no? Claro. Y entonces para mí el indicador más importante fue el tema de la rotación. Y ahorita te platicará Ale de cómo etiquetamos este primer esfuerzo, principalmente con el área de tecnología, y luego ya nos fuimos con las diferentes áreas y seguimos trabajando y demás, pero sí, en ese primer esfuerzo fue para bajar la rotación. Me encanta esta parte como de ver cómo le pega al negocio, sí, porque todavía hay personas que se resisten, ¿no? Sí. Dicen, no, pero eso ¿cómo me ayuda a mí al negocio? Y me encanta que ustedes también ya lo tengan desde hace 2 años, es importante tenerlo documentado. Ale, me gustaría que nos contaras
¿cómo es que tú decides levantar la mano? ¿Qué te mueve? Digo, también por lo que conozco de tu historia, te mueve mucho la salud mental, pero ¿cómo es que dices yo para base? Fíjate que viviéndolo, viviendo esta ansiedad, este burnout, esta depresión de estar encerrados en pandemia, o sea, para mí 2020 sí fue como ¿sí? Ya la organización traía, no veníamos como que de la nada, ya traía muchas prácticas y yo siempre estaba apuntada en todas las prácticas, ¿no? Salía cualquier iniciativa de mindfulness, de yoga, pues ahí estaba yo, cualquier charla yo estaba, ¿no? Y entonces, aunado a que también terminaba mi carrera de psicología, empiezo, ¿no? Como a ver la importancia y ver que sin salud mental, pues no había salud. Es súper relevante. Ahorita que decías, ¿cómo lo vendes? Pues es como el pilar de donde parte todo. Es porque la salud mental es esto que te hace capaz de afrontar las situaciones de la vida, ¿no? Con aceptación y con perspectiva y con mente flexible y tomar buenas decisiones, ¿verdad? Y estar clarificados. Entonces, no es que de pronto decimos vamos a superanalizar a los líderes antes de una contratación para que no venga con nada, todos vamos a venir con algo. Claro. Todos tenemos una historia y todos tenemos traumas. La cosa es qué tan trabajados llegamos. Y entonces ahí empezó a ser como muy relevante y también ver que nos faltaba permear a todas las áreas, que pandemia no la pasamos igual todos. Uh-huh. Sí. Porque esta frase, todos vamos en el mismo barco, no es cierto. Entonces, y empezar a rascar y sí, como comenté, iniciar con un plan piloto de TI en tecnología e información, fue súper retador. También fue bueno para mí porque fue el punto en el que realmente esto no está tan fácil como yo pensé, y me dio como nuevas ideas y la verdad me explotó la cabeza con formas y vías, ¿no? Para llegar a toda la organización. ¿Y qué retos había en TI que las hizo voltear a ver allá como un área de prioridad? Estamos hablando que era 2022, 2023, si mal no recuerdo. Uh-huh. Estábamos todavía en temas de trabajo remoto, o sea, es decir, todavía no había regresado al 100% de la organización. Es más, creo que en el 2022 fue reciente cuando ya reabrieron escuelas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, había ciertos días que ibas a la oficina. Adicional a esto, tenían el reto de evolucionar el área de tecnología. Número 2, de evolucionar, habíamos sufrido un ciberataque. Y entonces, en plena pandemia, entonces el estrés que habían estado viviendo había sido súper rudo. Adicional, en ese mismo periodo, el equipo pierde a 2 personas por decesos, no derivados del COVID, sino por otras circunstancias que también les pega demasiado fuerte. Entonces, le decía, Ale, oye, necesitamos llegar a hacer una intervención, te acabas de terminar un diplomado en tanatología, ven, vamos a acompañarlos, y ahí en esas sesiones empieza Ale a detectar de decir, oye, pues se me hace como que necesitan más acompañamiento, o sea, vienen bien cansados, están muy estigmatizados porque pareciese que lo que pasa en tecnología en la organización, pues responde a etiquetarlo como que son esas personas, ¿no? Sí. Y no necesariamente. Entonces por ahí empezamos el tema del piloto, porque había muchos factores externos que estaban inquietando a esas personas. Entonces hoy por hoy te puedo decir que ayer lo pronunciaba yo en un comité. Hoy en día el 50% de los integrantes del área de tecnología utilizan la plataforma y acuden a las sesiones y buscan a Ale para terapia adicional. Entonces creo que fue el área perfecta para poder empezar a identificar cómo podíamos hacer que esto funcionara. Hoy en día también esta área representa el 20% de la población total de la organización, entonces fue una buena muestra. Sí. Entonces yo, para resaltarlo un poco, si alguien más de quien nos va a estar escuchando quiere avanzarse con esto, pues trata de que sea una muestra representativa. Uh-huh. Y adicional a que trates de que sea esa muestra representativa, también valida en aquella que vayas a tener mayor impacto. Sí. Porque vender eso como caso de negocio, pues te lo aplauden después. En cambio, de repente queremos empezar con unas muestras muy pequeñitas y con áreas como muy atrás que no son tan vistas,
te vas a tardar más en llegar a presentar un caso de negocio sobre la mesa donde se toman decisiones. Claro, y algo que me gusta, una pregunta que me gusta hacerles a ciertas personas que se han acercado conmigo como con dudas de cómo empezar o, oye, ¿qué tenemos que hacer? Primeros pasos, les pregunto qué tan dispuesto estás dispuesto a invertir en recursos, o sea, de tu tiempo, porque muchas veces no hay una persona designada a este rol, ¿no? De llevar la salud mental y demás. Entonces, ¿qué tan dispuesto estás? Y también, ¿qué tan dispuesta está la organización a invertir recursos para mejorar el bienestar? Ayer justo hablaba con una empresa y me decían, es que al principio hicieron un plan de 5 años y decían, es que al principio sabíamos que la gente iba a tener resistencia, el por qué la empresa me está proveyendo estos recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo le han hecho ustedes para que la gente realmente adopte prácticas, que se apropien también de lo que están haciendo? Pues generando estos espacios de reflexión, parando, ¿sí? En el caso de TI, esto que comenta Edith, porque fue bien significativo, el perder 2 líderes y el hacer ese espacio para escuchar cómo se sentían los equipos. A la fecha hay gente que me dice, híjole, qué padre, es que me hubiese sentido muy mal de seguir como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Porque pues habían perdido a su líder, que no nada más era su líder, jefe laboralmente, sino que era un amigo, era un referente para muchos jóvenes, su liderazgo paternal o maternal, porque fueron 2 personas. Entonces hay que parar, hay que generar esos espacios de reflexión, hay que vernos vulnerables. Aquí me acuerdo mucho de una sesión que tuvimos justo para hablar de nosotras, o sea, Edith y otra chica más, Jessica y yo, de lo que nos había ocurrido, ¿sí? En pandemia, cómo lo habíamos vivido, cómo lo habíamos superado. Y eso como que genera también confianza y genera de, ok, no estoy solo, yo también puedo contarlo, o yo pensaba que a ellas no les pasaba nada de esto. Y pues claro, o sea, como verse vulnerables, pero generar y tocar puertas y aceptar los no y no desistir. O sea, sí es muy retador quitar los estigmas, muchísimo. O sea, la gente piensa que, incluso la misma organización, cuando va a comprar el tema, ¿no? Entonces hay algo mal, tenemos algo mal aquí, no tienes que tener algo mal, ¿sí? Tienes que prevenir. Si tú quieres, ahorita que decías cuántos recursos le quieres apostar, yo diría, bueno, ¿cuánto tiempo y si recursos y apertura le quieres apostar a que tu organización sea sostenible? ¿Sí? En todos sentidos, reputacionalmente, en rentabilidad, en talento. Entonces, esa sería como más bien la cuestión, ¿no? De aquí a cuántos años, ¿cómo quieres ver tu organización? Y para que eso sea posible, la salud mental la tienes que ver, la tienes que trabajar, tienes que tener diseñado, de acuerdo a cada negocio, ¿verdad? Lo irán acoplando, pero sí tiene que existir. Y hoy tiene que existir, además son tendencias globales. Claro. Sí. Y yo te diría, y complementando un poco lo que dice Ale, Silvia, es como tener la plataforma donde se puedan visualizar este tipo de proyectos. Para mí, aunque ya se venían haciendo como esfuerzos aislados, lo que te comentaba antes de la pandemia y durante la pandemia, para mí el detonante fue que Ale fuera una integrante graduada del programa de Together y que dentro de ese programa les pidamos que lleven un proyecto a buen término, y entonces ese proyecto se conjugó en un tema de salud mental. Y entonces hubo que tocar la puerta de la dirección general y de algunos líderes de la organización adicionales como para ver qué es lo que pensaban. Y te llevas sorpresas de quienes sí son tus seguidores de manera inmediata, a quienes tienes que ir a convencer, y a quienes les tienes que dar un poquito más de tiempo, porque yo siempre les digo algo, o sea, no porque tú despertaste la conciencia, todo el mundo tiene que despertar a tu mismo tiempo, dales espacio y vayamos convenciéndolos de a poco, porque la verdad es que de repente esta ansiedad, cuando tú eres consciente, crees que todo mundo debe estar en el mismo grado que tú. Entonces creo que eso fue lo interesante, que Ale pudo tener este escaparate para poder decir, esto es importante, ya llevamos todo esto, pero lo que yo estoy pidiendo es poner esto como adicional. Y cosa interesante es que estamos viviendo una época en la cual tenemos pues a 4 generaciones conviviendo en la misma organización. Sí. Y entonces el centennial, el recién llegado, te dice, claro, o sea, pues, hasta te lo dice, ¿no? No lo estoy pasando bien porque pasó esto y esto otro, y tú, wow. El millennial, pues, ahí vamos. El generación X dice, híjole, pero qué tan mal se verá, sí lo digo.
y el baby boomer le costó más trabajo, ¿no? Sí. Pero ya cuando generas como todo el ecosistema, a nadie le da temor levantar la mano y decir no estoy bien. Entonces es cuestión de tener paciencia, de entender que están viviendo muchas generaciones al mismo tiempo, y también organizaciones y personas que nos van a escuchar, hay que poner esos espacios en los cuales puedas hablar de este tema y poner un proyecto de esta naturaleza sobre la mesa. Hay algo que me impresiona muchísimo, y ahorita que hablábamos de las generaciones, ayer veía un estudio de Gallup que decía que el 26% de la generación Z dice que prefiere ir a trabajar presencialmente, ¿no? O sea, como tenerlo híbrido. Y las otras generaciones, un 35%, quiere decir que aunque las nuevas generaciones pues somos más conectadas y nos sentimos solas y queremos tener esta conexión en el trabajo, entonces a mí me parece muy relevante que los líderes empiecen a tener espacios donde, bueno, sí, porque vamos al trabajo y tener estas conexiones con el equipo pues más auténticas, ¿no? Sí. Otro dato que creo que ya lo he lo he dicho mucho, pero igual creo que genera mucha reflexión, es que en un estudio que hicieron en Estados Unidos en Headspace, a 3,000 colaboradores vieron cuánto influía un líder en su equipo. Y al final llegaron que un 70% influía, que es igual que tu pareja o más que tu terapeuta, y eso me voló la cabeza. Y de ese 70%, un 90% era negativo. Y dije, órale, o sea, todo lo que un líder llega a impactar en un colaborador. Y al principio la verdad es que medio que no lo quería creer, pero después platicando con una amiga me dice, pues claro, es que yo paso más tiempo hablando con mi jefe que hasta con mi novio o con mi mamá, ¿no? Entonces eso se me hace bien importante, como ir tomando esos primeros pasos también desde el liderazgo, ¿no? Y creo que ustedes lo han hecho súper bien con estas estrategias de dónde empiezo, con qué población impactar más. Sí. Que también como en temas de liderazgo y de cultura, ¿cuáles han sido las resistencias? ¿A qué retos se han enfrentado? Mira, el año pasado fue interesante, ¿no? Porque nos habíamos como que concentrado en el primer nivel de la organización. Y a veces también tenemos este estigma, ¿no? El líder tiene que ser un como super líder, ¿no? O tener estos superpoderes, ¿no? Pero también al final del día son personas con sus propias tormentas, claro, y con muchos temas que quizás les causan inseguridades, ansiedad, etcétera, etcétera, les quitan el sueño. Y a veces no tienen esos espacios donde transmitirlos, ¿no? Porque es como eres el adulto Pro Max avanzado, entonces pues no puedes vociferar esto, ¿no? El año pasado decidimos empezar con un tema de una especie de masterclass en la cual habláramos de las enfermedades relacionadas a la salud mental ya reconocidas por la OMS. A ver, ¿qué es depresión? ¿Qué es ansiedad? ¿Qué es burnout? Que no te autodiagnostiques. Con TikTok. Ajá, sí, porque ahora todos tenemos TDA o TDAH, ¿verdad? O sea, de acuerdo a las características que te da una red social. Entonces, contar con aliados internos, y déjame resaltar un caso. Ale dijo, a ver, aquí están estas sesiones, va a haber 10 sesiones, son 100 líderes, no, eran 8 sesiones. 8 sesiones, hay 100 líderes, va a haber 2 oportunidades de hacerlos virtual, las otras van a ser 100% presenciales. Me interesa mucho que sean presenciales, pero si alguno por alguna razón no puede, pues se queda virtual. Vale, perfecto. Y luego contar con aliados, porque entonces hubo una líder del equipo comercial que en su chat como que de su equipo de liderazgo menciona algo como que pues ya los inscribí a todos porque es obligatorio. Entonces llega y yo de que no era obligatorio, estaba yo tratando de ver quiénes sí se inscribían, o sea, que yo quería detectar quiénes eran esos primeros seguidores y los que sí eran detractores, ¿no? Y eso te lo da pues la estadística de esas listas, ¿no? Y ella de que no, aquí todos venimos obligatorios, inclusive en ese momento su jefe, ¿no? Entonces era como que ella llegó con su jefe y todos sus pares y dijo, yo les dije que era obligatorio y que veníamos a la primera sesión. Wow. Esa es otra cosa que a veces nadie te dice, hay que buscar aliados. Sí. Y creo que esta persona, que seguramente coincide Ale, sí, se ha convertido en una gran aliada de estos temas. Sí, totalmente. Y saber que no puedes hacerlo sola, ¿no? A mí, ese fue, si me dices cuál fue mi reto personal, ese fue un reto súper difícil para mí, el levantar la mano y pedir ayuda, ¿sí? Pero luego esto empieza a crecer, las personas empiezan a voltear a verlo y claro, tienes que llenarte de aliados en cada área de la organización, ¿sí? Entonces, y hacer equipo. Por ejemplo, este año que ya en temas de capacitación ya está en la agenda un módulo de salud mental, gracias a nuestro líder de capacitación, al área de talento. Entonces, súper relevante, ¿verdad? Que esto no se hubiera logrado sola, ¿sí? Entonces, pero el año pasado sí, lo que comenta Edith fue muy relevante porque eran sesiones solamente de salud mental
Entonces, como eran opcionales, pues podían decidir. Pero tuvimos una respuesta buenísima, buenísima, y creo que fue muy buen inicio, y eso nos ha dado mayor crecimiento de resultados en temas de salud mental en 2025. Entonces, creo que ahí vamos. O sea, no es algo automático, pero es algo que qué bueno que no es automático, que va como permeando y que haciéndose parte de la cultura, ¿no? Entonces… Sí, y creo que otro de los retos interesantes, yo quiero hablar mucho de lo que significa generar comunidad, porque también significa generar comunidad internamente, que es lo que acabamos de mencionar, ¿no? Me acuerdo perfecto de la cara de Ale cuando llegaba en el otoño del año pasado y decía, es que todavía falta fulano, perengano y sutano y no se inscriben. Espérate, dale chance, déjalos que despierten, y si no, después hacemos un convencimiento. El primer acercamiento siempre es muy opcional, ¿no? Ya después, cuando lo embebes en tu cultura, híjole, ya no es opcional, tienes que hacerlo. Y después de eso, cuando ya quieres validar que forma parte de tu cultura, te das cuenta que cuando no vives esto, pues lo repele la cultura, sí, ¿no? Y entonces llega un nuevo líder y no tiene como que todas estas características que estás buscando, y el equipo en general, no nada más los reportes directos, empiezan como a mover, y tienes de dos, o el líder evoluciona o el líder se va, ¿no? Pero porque ya fortaleciste tu cultura, pero viene de diferentes pasos. Primero tienes que ser muy consciente de que no todos despiertan al mismo tiempo. Número 2, lo empiezas a meter en el sistema, lo embebes en el sistema, lo mides, y ya cuando empiezas a ver la maduración es cuando se empieza como que a repeler, ¿no? Entonces, cultura y liderazgo. Eso se llama como generar comunidad, como ahorita mencionaba Ale, con las diferentes áreas que te pueden apoyar, pero también es el exterior. El año pasado dimos un paso adelante y nuestra organización sí es muy referente en el norte del país, pero junto con dos organizaciones enormes, y gracias a generar comunidad, un día, y siempre se lo voy a agradecer a Alberto de Armas de Cemex, me habla y me dice, lancemos la red por la salud mental en el estado. Y yo, ok, va. Entonces, en conjunto con diferentes entes y ecosistemas, pues lanzamos esto, que después hay de dos. O de repente, por no estar ahí, te da FOMO y dices, quiero estar, o de repente ves esa opción y genuinamente dices, no había encontrado esta opción y quiero estar. Entonces empezó a ser una red enorme, ¿no? Del primer como check a la firma oficial, se sumaron, no sé, 15 empresas, más o menos, ¿no? Cuando habíamos sido así como que 3 que ahí íbamos como que por la mano en ese primer lanzamiento, que ahí estabas tú. Sí. Y Ale también, y después cuando hicimos la firma, que pasaron como 3 meses, bueno, ya firmamos, no sé, 30 empresas de la localidad. Entonces, a veces hay que generar esos espacios para que la comunidad observe qué es lo que está pasando y que lo puedas hacer relevante. Entonces, siempre pensar en que no todo lo tienes que hacer tú, o sea, como que ya no es la época del yo solo. Si lo haces en comunidad, generas mayor impacto, ya sea interno o externo. Me encanta. Y justo en esta semana platiqué con una líder, de hecho le voy a decir que se ingrese a la red, porque me decía como este tema de cómo le hago, llevo tanto tiempo y como que a nadie le está gustando lo que hago, nadie se inscribe en lo que estoy promoviendo. ¿A ustedes les pasó de algún momento decir, bueno, esto, ¿por qué lo hacemos? ¿Alguna vez les generó algo de dudas o alguna vez tuvieron ahí un reto ya más personal? No, fíjate que no. O sea, del producto. O a lo mejor eso tiene que ver con la cultura también, ¿no? Sí, tiene que ver con la cultura, y en mi caso tiene que ver con mi visión personal, que bendito Dios estoy en la empresa correcta y que estamos ahí compaginados igual hacia ese rumbo, ¿no? Del centro es la persona. Entonces, en eso no. A mí a lo mejor me pudo haber pasado en el tema de liderazgo del proyecto, sí, porque venía de asistir a la presidencia de consejo, a la vicepresidencia de consejo, no muchos años. Entonces, como el lograr, ¿no?, que la voz fuera escuchada, pero no fue tan difícil, era más como algo interno, ¿no? Como adueñarme yo ahora sí que de la posición, y ser más energética en promoverlo. Entonces, y es un reto todavía, pero no, de apostar por la salud mental,
no, ninguna duda. Tal vez de que sí era la estrategia correcta y modificar, ¿sí? Y estar súper flexibles a modificar, o sea, a veces tu idea inicial, ahorita la persona que mencionas, pues a lo mejor le puede sonar muy holística o a lo mejor le está haciendo, hay que como que empatarla con la estrategia del negocio, Sí. para que entonces, y está perfecto, cuando lo logras, avanzas muchísimo, porque ya te lo entienden las personas que ven más hacia el negocio o el número, entonces ya entienden, ok, entonces esto es prevención para que esto siga funcionando. Sí, Me encanta. Más o menos. Totalmente. O sea, para mí no hubo duda y quiero resaltar dos cosas. La primera es, siempre va a haber dudas de si la estrategia es la correcta. Eso sí. Pero son los hallazgos que tenemos hasta ese momento y esos hallazgos pueden cambiar cuando haya nuevas verdades que se incorporen. O sea, al final del día somos seres que estamos interpretando verdades y realidades, ¿no? Y en el segundo punto, yo siempre me digo a mí misma que, y me lo dice mucho mi marido también, que soy como la líder de las causas suicidas. ¿Eso qué significa? Si esa causa va destinada a que genere mucho choque, a que quizás no vaya a funcionar la organización, haz de cuenta que me dices, tómala, ¿no? Diversidad e inclusión, desarrollo de liderazgo, fortalecer la cultura, equidad, el tema de salud mental. Si te fijas, todo es una venta de cosas soft y se requiere mucha resiliencia para que te cierren la puerta 1, 2, 3, flexibilidad laboral, home office, you name it. O sea, ¿Cómo le has hecho para tener esa resiliencia de voy a abanderar estas causas? O sea, bueno, no te voy a negar que muchas noches y muchos días de mucha frustración, de mucho llorar, porque sí las hay. O sea, soy extremadamente vulnerable para decir, híjole, hoy es un día malo, es un día fatal, pero no importa, no perdí la guerra, perdí una batalla, entonces pues mañana me levantaré con otro ánimo para poderlo volver a intentar. Sí. Pero sabes que tiene mucho que ver con lo que decía Ale, tiene que ver con tu propósito y cómo haces como ese match. Y cuando tu propósito tiene que ser, en mi caso personal, es ayudar a las personas a trascender, o sea, que encuentren el momento en donde están floreciendo y creo que lo que están haciendo realmente les impacta, sí. ¿No? Que devolverle al mundo mejores seres humanos y personas que estén plenas, ¿no? Entonces eso lo tengo tan interiorizado que es, pues quiero que todos estén plenos, ¿no? No se puede todos, ¿no? Y entonces de repente hay días malos, de mucha frustración, pero pues te levantas y te rodeas también de gente positiva. O sea, hay días en los cuales Ale me habla y me dice, oye, ¿dónde estás? ¿No te hablas? ¿No me has visto? Y yo, estoy bajo la tierra, no quiero que nadie me hable. Y hay días en los cuales también, pues a mí me toca voltear a ver a alguien más y decir, a ver, hola, ¿dónde estás? Y a lo mejor si alguien ese día se siente fatal, ¿no? Entonces, pues creo que todo tiene que ver como comunidad y propósito y estar en el lugar correcto, con las personas correctas. Me encanta. Sí. Y más que tú mencionabas en alguno de tus múltiples podcasts que la cultura del mexicano, ¿no? Es hacia el trabajo es una cultura de sufrimiento. Sí. Entonces, mostrarle a las personas que hay maneras muy amables y placenteras de disfrutar y amar lo que haces y llegar no solo a los mismos resultados, a resultados mejores, salir más enteros, menos desgastados, para quitar esta idea de con sudor y sangre, ¿verdad? Hay momentos de estrés y de picos y hay que sacar las cosas, por supuesto, y son hasta emocionantes, pero que no sea como la constante, ¿verdad? Pues sí se genera conciencia, o sea, sí. La verdad es que vas midiendo que la gente cada vez se hace más vulnerable de mencionar qué les pasa cuando creas todo ese ecosistema. Y aún así podemos, y caemos en el riesgo, ayer me preguntaba alguien, ¿cuántas personas no nos estarán diciendo lo que les pasa? Sí. Entonces, la única manera de poder seguir construyendo esto es terqueando, o sea, seguir creando los espacios, seguir trabajando con los líderes, seguir trabajando con la cultura, terqueando, hasta que quizás esa persona genere esa confianza para poderte decir lo que le pasa y por qué le pasa. Pero probablemente sí hay muchas personas que por más que tengamos todas estas plataformas, procesos, ya una estrategia, una función nombrada como tal, probablemente Ali y yo no hayamos generado esa confianza como que para esa persona se acerque y nos diga necesito ayuda. Claro, es como tienes que ser un líder confiable, ¿no? O sea, que me pueda acercar contigo y decirte cómo me siento y ser vulnerable. Yo creo que se requiere, o sea,
Yo ahora me estaba justo platicando con Leo de un jefe que yo tuve, que en una junta yo daba muchas ideas y una vez me dijo como, oye, en la próxima las ideas que tengas, mejor anótalas y me las pasas. Y entonces yo empecé a tener problemas como de mi papá se enfermó y demás, entonces como que no tenía la confianza ni oye, si no puedo decir una idea, menos te voy a decir. Entonces era como a veces tenía que salir para, no sé, cosas de este mismo tema y era como un poco evadir me voy a ir y no te voy a decir la verdad porque pues sé que no te lo puedo confiar o muchas cosas eran así como no deberías de hacer eso. Entonces creo que desde ahí, ¿no? Desde cómo empezamos a tener la confianza desde el trabajo y bueno, ya ir pasando hacia otros niveles, ¿no? Sí. Por eso trabajar con los líderes para nosotros ha sido súper relevante, porque pues porque no impactas a esa persona nada más, sino a toda el área, ¿no?, que está manejando. Y me gustaría que me contaran cómo se vive, o sea, los cambios que han hecho, cómo se vive ya directamente en cómo son los líderes, han visto, o sea, cómo eso ha impactado el comportamiento de las personas. ¿Han visto cambio en eso? ¿Sabes qué pasó después de las masterclass del año pasado? Los líderes se atrevieron a levantar la mano. Y entonces, de repente, ya la agenda de Ale ya no era sostenible, porque entonces te escribía el líder y te decía, necesito que Ale venga y nos ayude a hacer una intervención con el equipo completo. Necesito tal y tal. No, a mí lo que más me marcó es el año pasado, sí, creo que fue a finales del año pasado, llega una líder de la organización, me separa un espacio, la gente sabe que si hay un espacio disponible en mi agenda, cualquiera lo puede tomar porque yo agendo como que todo, es como que esto es personal, esto es de trabajo, tal. Entonces, si hay un espacio disponible en la agenda, cualquiera lo puede tomar. En los horarios que están ahí. Entonces esta chica agenda su espacio y decía como algo como, no sé, como feedback o algo así. Entonces llega, se sienta, no está en mi área, y le digo, hola, ¿cómo estás? Y me dice, oye, es que quiero pedirte una recomendación. ¿Sabes qué? Tengo alguien en mi equipo que, pues tengo un par de personas con esta situación, mira, fulana de tal, y esta persona, y entonces yo recomendé tal, pero ahora está pasando esto. Dije, número 1, felicidades. Felicidades porque estás consciente y te diste cuenta que tienes 2 integrantes de tu equipo que son súper talentosas, que están pasando por momentos de vida súper complicados. Sí, a veces recomendar, después te queda esto de que ya emitiste un juicio, claro, y que no sabes cómo va a impactar ese juicio, ¿no? Y esa persona quizás tomó decisiones basadas en tu juicio y que quizás no era la mejor manera. Le dije, pero no te sientas mal porque lo que hiciste provocó una reacción que seguramente va a mejorar la situación. Ahora bien, tengo autorización y quiero que me digas puedo acercarme con Ale, platicarle de esto y pedirle que las busque para que haya una intervención sin problema. O sea, ellos ya saben que estoy yo aquí contigo. Perfecto. Entonces, tiempo después, pasaron un par de días y Ale ya había tenido las primeras sesiones de terapia con las 2 personas. Hoy las 2 personas siguen siendo súper talentosas y lo mejor de eso es que nosotros cada año reconocemos el desempeño de las personas. Es como que tenemos un evento que se llama Top Performer y ahí es como el mejor performance de cada una de las áreas se premia. Ale fue reconocida como mejor performer del año pasado por todo este programa de salud mental, definitivamente. Y adicional a esto, una de las chicas a las cuales ella había acompañado en terapia también fue reconocida. Entonces, imagínate si no hubiera tenido el valor ese líder de buscarnos, si no hubiera tenido esta persona la confianza de decir sí voy a tomar terapia con alguien de la organización, porque también se vale decir, híjole, es que porque le voy a contar esto a un terapeuta que vive en la organización y qué tal que entonces claro, eso es tomado en mi contra, ¿no? Y número 3, provocó que su desempeño no solamente se mantuviera, sino que mejorara y que fuera reconocida. Wow. Sí, esos son como que los regalos que para mí, o sea, como el saber que a la persona le funcionó, pero también a la organización. El otro de los líderes ya se va a ir a otra posición. También he tenido gente de la comunidad también que no pensaba que pudiese hablar libremente del tema y cómo se sentía y cómo lo llevaba, y sí, Base también está muy avanzado en ese tema. Entonces, esos son los grandes logros, esas son las satisfacciones que el motor, ¿no? Que te recuerda por qué estás haciendo lo que estás haciendo y mejorarlo y adecuarlo y el mundo no va a parar y el negocio ahorita está en transformación y crecimiento y a todos nos conviene. ¿Cómo podemos hacerle
¿verdad? Para navegar de maneras más amables y llegar a las metas, ¿no? En conjunto y con este sentimiento de comunidad que decía Edith, que es el que se trata de generar. Y también generar la conciencia de que cada uno es responsable, ¿verdad? De su propia salud mental. Wow, temazo. Sí. Ese sería un podcast completo. Sí, entonces te acerco la plataforma de Cuéntame, te acerco aquí estas intervenciones a las que puedes tener acceso, pides ayuda, te ayudo a buscar más allá en el tema de si fuera una neurodivergencia, lo que requiera la persona o una charla para el equipo, en fin. Pero tú también tienes esta responsabilidad de ver cómo te está hablando el cuerpo, de ver todo lo que te está reportando, de cómo te sientes, de ver cómo están tus relaciones con los demás, eso te da información, ¿sí? Y activar esos recursos, ¿para qué? Para que tú también puedas ayudar al otro, ¿verdad? El ser humano tiene esta necesidad y este derecho a ser visto, amado, respetado, reconocido, pero también a contribuir. Porque eso es lo que te da satisfacción, ¿verdad? El contribuir, el ser capaz, el ponerte al servicio del otro y cómo, pues primero a tu propio servicio, trabajando tú en tu persona y luego ya abriéndote a los demás. Entonces es un camino interesante, pero muy bonito, ¿no? Muy redituable para todos los empresarios. Sí. Vale mucho la pena. Hay una frase que yo siento que medio me la inventé. No sé si ya exista, pero voy a decir que es mía hasta que alguien se queje conmigo. Pero digo que lo que le hace bien a las personas le hace bien al negocio, ¿no? Y ahora que he estado en las sesiones con ustedes en base, la verdad es que las quiero súper felicitar porque yo cuando veo a la gente y veo, pues también hay espacios de mucho aprendizaje, pero también veo el espacio de personas que se sienten respetadas por su organización, respetadas y que sienten que hay un espacio en el que se pueden expresar también y que hay esta seguridad psicológica. Entonces, para mí es un honor que ustedes estén aquí contándonos cómo le han hecho y que seguramente si la gente las busca van a encontrar un montón de insights y de temas que constantemente están compartiendo sobre las prácticas que hacen. Así que, pues muchas gracias por compartirnos. Gracias. Un tema muy relevante para las organizaciones, que yo sé que a lo mejor de repente también una persona me mandan mensajitos del podcast y me dicen, es que me siento abrumada porque no estoy en el nivel, y yo, pues, bueno, lleva a la organización a ese punto, sí, ¿no? Sí. Entonces, muchas gracias por compartir. Gracias a ti por invitarnos, por hacerlo visible y lo único que quiero decirles es al que dice esto no se puede, solamente hay que intentarlo. No importa cuántas veces te cierren la puerta, siempre va a haber una posibilidad de volverlo a intentar. Sí, total. Muchas gracias, Silvia. Un placer y ojalá que esto le sirva a muchas organizaciones, pero también personas. Sí. Muchas gracias y nos escuchamos en un siguiente episodio. Déjenos sus comentarios, compártanlo con líderes de la organización para que tengan estas acciones que pueden ir haciendo y poder hacer del trabajo un lugar mejor para estar. Y nos vemos en un siguiente episodio. Bye. Oigan, se me hizo muy rápido. Se me pasó muy rápido el tiempo. Que no paramos de hablar. Fíjate que sí, se hizo muy rápido y dije, uy, acabamos, pero luego vi el reloj y dije, no, vamos bien. Sí.